En este vídeo vamos a ver los dos tipos de estudios analíticos observacionales respecto a los factores de riesgo que hay, así como los modos que tenemos de cuantificarlos. También vamos a aprender a distinguirlos claramente y a saber aplicar correctamente el método de cuantificación adecuado para cada caso. Antes de ponernos en materia, recordaros que para estudiar los factores de riesgo que llevan a una enfermedad o patología determinada, existen dos tipos de estudios bien diferenciados: los de tipo descriptivo y los de tipo analítico. Los de tipo descriptivo estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y de enfermedad. Son los llamados estudios ecológicos, las series de caso y los estudios transversales. Suelen responder a preguntas de tipo ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? Los utilizamos como paso previo a la formulación de hipótesis. Los de tipo analítico, sin embargo, evalúan posibles relaciones causa-efecto dando respuesta a preguntas del tipo ¿por qué? Los utilizamos cuando queremos encontrar las causas y qué factores llevan a un individuo o a una población a padecer una determinada enfermedad. Existen dos tipos de estudios analíticos: los experimentales y los observacionales. En el primero, el investigador o investigadores intervienen directamente sobre los grupos en estudio y las variables que se están midiendo. En el segundo, sin embargo, el investigador se limita a ser un observador que analiza los datos en base a la exposición o no a un factor respecto a la aparición o no de una enfermedad o efecto sobre los individuos de estudio. De entre estos últimos, los dos tipos más importantes son los que vamos a describir en este vídeo: los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. La diferencia fundamental entre ambos reside en cuál es el criterio que hemos escogido a la hora de seleccionar la muestra. Recordemos que durante este tema hemos estado hablando de factores de riesgo como causas, exposiciones que dan lugar al desarrollo de un efecto bien negativo, es decir, el desarrollo de una enfermedad, o positivo, es decir, protección frente a una enfermedad. En los estudios de casos y controles tomamos una muestra de individuos que puede que presenten o no una determinada enfermedad o patología. Separaremos dicha muestra en dos grupos: uno de casos, los cuales son los individuos que presentan la enfermedad, y otro de controles, los cuales son los individuos que no presentan la enfermedad. A continuación, a partir de ambos grupos, determinamos qué porción de cada uno de ellos ha estado expuesto a un factor de riesgo determinado y que creemos causante de la enfermedad, y qué porción no ha estado expuesto a dicho factor de riesgo. Una vez determinado esto, ponemos los datos en una tabla de doble entrada y estimamos una medida de asociación llamada odds ratio, el cual es el cociente entre la razón de individuos que desarrollaron la enfermedad estando expuestos al factor de riesgo en estudio y la razón de individuos que desarrollaron la enfermedad sin estar expuestos al factor de riesgo. La primera razón se calcula como el cociente entre los individuos caso y los individuos control de entre los expuestos, y la segunda como el cociente entre los individuos caso y los individuos control de entre los no expuestos. El resultado del odds ratio nos da un índice que nos permite analizar si la enfermedad ha sido causada por ese factor de riesgo, es decir, odds ratios mayores a 1, si la enfermedad se ve remitida a la exposición de dicho factor, es decir, odds ratio menores a 1, o si la enfermedad no se ve afectada a haber estado sometido al factor de riesgo en estudio, es decir, odds ratio iguales o cercanos a 1. En los estudios de cohortes, la muestra la tomamos partiendo de la base de que todos los individuos están sanos. A partir de ahí, los separamos en dos grupos: aquellos que estarán expuestos al factor de riesgo y aquellos que no estarán expuestos a dicho factor. Transcurrido un tiempo, analizamos de entre los que estuvieron expuestos cuántos han desarrollado la enfermedad y de entre los que no estuvieron expuestos cuántos han desarrollado la enfermedad. Una vez determinado esto,
ponemos los datos en una tabla de doble entrada y estimamos una medida de asociación llamada riesgo relativo, el cual es el cociente entre la incidencia de los expuestos frente a la incidencia de los no expuestos. Decir que la incidencia, en general, se define como la proporción de individuos enfermos frente al total de individuos del subgrupo al que pertenecen. Así, tenemos una incidencia de expuestos y otra de no expuestos, y al cociente entre ambas lo llamamos, por tanto, riesgo relativo. Dicho índice nos mide si un factor de riesgo determinado o en estudio es causante directo de una enfermedad, es decir, el riesgo relativo nos daría un valor superior a 1, si ese factor de riesgo tiene más bien un efecto protector frente a la enfermedad, es decir, un riesgo relativo inferior a 1, o si ese factor de riesgo no tiene efecto alguno sobre la enfermedad, es decir, el riesgo relativo es igual o próximo a 1. Con lo cual, en resumen, vemos que el matiz para diferenciar un estudio de casos y controles frente a un estudio de cohortes reside principalmente en la elección de la muestra. Así, en los estudios de casos y controles, la muestra la elegiremos desde el punto de vista de la enfermedad, desentrañando de esta manera el origen de dicha enfermedad a través del factor de riesgo o los factores de riesgo estudiados. Sin embargo, en los estudios de cohortes, el proceso es el inverso, es decir, el criterio que utilizaremos para elegir la muestra será la exposición o no al factor de riesgo. Y a partir de ahí estudiaremos si el factor de riesgo es el origen o la causa directa de la enfermedad, o si por el contrario ese factor de riesgo no tiene relación alguna con dicha enfermedad.